Bienvenidos a Cine Pendiente, con ustedes nuestros Diana Costa y José Aquino. Recuerdan seguirnos en todas las redes sociales como Cine Pendiente RD. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos un chisme del tamaño del mundo, ¿Cómo? pero un maldito chisme. Creo que este canal va a tener un giro. Sí, sí. Chisme pendiente debe de llamarse. Chisme pendiente. Tú sabes que nosotros hemos hablado en ocasiones anteriores sobre lo que sucede cuando se hace una producción de cine o de televisión sobre una persona muy importante y la realiza gente muy cercana a esa personalidad. Por lo general hay problemas porque esa cercanía siempre trae algún conflicto con alguien, entonces vienen situaciones que se quedan fuera, situaciones importantísimas que se tienen que quedar fuera porque mi cercanía con la persona no me permite exponerlo de esa forma, o personas que se tienen que quedar fuera porque yo no hablo con fulano, etcétera, 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 etcétera. Entonces, eso ha pasado con una serie muy importante, muy popular, que está ahora mismo en su 6º capítulo en HBO Max, que es Chespirito, sin querer queriendo. Esa serie está dirigida por Rodrigo Santos, Julián Tavira. Ellos dos dirigen todos los episodios, se reparten la dirección. El guión tiene 11 créditos, el guión. 11 personas escriben el guión, entre los que están 2 hijos de Roberto Gómez Bolaños. Ahí la cercanía al personaje. Está Roberto y Paulina Gómez, que son hijos directos de Roberto Gómez y Bolaños. Basado libremente en una autobiografía. Exactamente. De Roberto Gómez Bolaños. Esta serie sobre Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, está protagonizada por Pablo Cruz en el papel de Roberto Gómez Bolaños. Excelente. Está casteado. Juan Lecanda en el papel de Carlos Villagrán. Alias Kiko. Pero no lo pueden mencionar. Sí. Está Arturo Barba en el papel de Rubén Aguirre. Está Bárbara López, que hace el papel de Florinda Mesa. Está Andrea Nolo, que hace el papel de la grandísima actriz Angelina Fernández. Está La bruja del 71. Está la bruja del 71. Está Eugenio Bartilotti, que hace el papel de Edgar Vivar, o conocido como el señor Barriga en la serie del Chavo. En la serie del Chavo. Está Paola Montes de Oca en el papel de La Chilindrina o María Antonieta de las Nieves. Miguel Islas como Don Ramón. Y Paulina Dávila, que hace el papel de la esposa de Roberto Gómez Bolaños, que se llama Graciela Fernández. Entonces, esta serie, por ser tan cercana, por ser personas familiares cercanos que la realizan, obviamente es una serie apologética, es una serie que evita que los conflictos afecten al personaje al que ellos consideran entrañable, o los personajes que ellos consideran entrañables, y permite que otros personajes sean los que se embarren. Tú ves, ese es uno de los problemas que tiene la serie y que ha creado el grandísimo chisme del que nosotros hablamos. Sí, y que realmente, fíjate que, bueno, le comentábamos a Maracayo todo ese ruido que hacía y decía Maracayo que sí, eso es lo que sale en la serie. No, hay toda una discusión alrededor. Una varaunda que se armó. Sí, alrededor de ciertas versiones de cómo ocurrieron las cosas. Obviamente, no hay un buen chisme sin una gran villana o un gran villano. En este caso, la gran villana es Florinda Mesa. Por la relación que tuvo con Roberto Gómez Bolaños y en el contexto que sucedió. Y sobre todo y especialmente que cuando se dan este tipo de situaciones, la mujer siempre es la mala. El hombre es un ente sino que ha servido para acoger esa nave nodriza. Tú sabes que le ha vaciado todo su cerebro, que no ni ve ni oye ni entiende. Y ha sido manipulado por esta persona. Entonces, sí han tenido una relación muy convulsa desde el momento en que el señor Gómez Bolaños no podía como valerse por sí mismo por el asunto
de los derechos sobre esta serie. Y siempre han tenido muchísimos inconvenientes familiares en ese sentido, en la gestión de Chespirito como la marca y la gestión familiar definitivamente de un quiebre que pocas veces puede volver a unir las partes, ¿no? Hay algo así. Sí me parece que en cuanto a cast, están muy bien casteados, están muy bien elegidos los actores que los interpretan. El que hace de Roberto Gómez Bolaños, la verdad es que está excelente. Y como tú decías, es una serie que está impregnada en la memoria emotiva de todas las generaciones latinoamericanas, iberoamericanas y del más allá. Y cuando tú te pones a pensar que fue una serie que se hizo del 71 como al 90, algo así, como 200, menos de 300 episodios, y que al sol de hoy se sigue pasando con la misma frescura, con la misma inocencia de siempre, que yo he buscado los capítulos también, porque es que uno tiene como una chavomanía. Sí. Las ausencias, como se sabe en los personajes de Doña Florinda, de Kiko, de Segoviano. Enrique Segoviano, un dominicano que estuvo allá siendo el productor de este éxito televisivo. Se debe a eso, se debe a los conflictos por derechos de autorización de imagen y sobre todo porque si bien uno puede autorizarlo, uno sabe la información que tiene el otro que me pueda sacar y me puede definitivamente perjudicar. Exacto. También ha salido a hablar el hijo de don Ramón, que para uno, qué sé yo, como que uno no los imaginaba a ellos fuera del ecosistema de la vecindad. Sí. Y parece que eso era la verdadera vecindad. Sí, la verdadera vecindad estaba afuera. La verdadera vecindad. Apagaban las cámaras. Ahí era que arrancaba el verdadero programa, realmente. Aquí no hay quien viva. Sí, aquí no, bueno, sí, totalmente. Una locura. Sí, porque pasa eso, que uno lo que veía era el resultado final, pero nunca en la vida nos íbamos a enterar de lo que sucedía detrás. Si acaso yo en un momento me enteré de lo de Kiko, que hubo un tema. Y la Chilindrina, que él también tuvo algunos inconvenientes por derecho de autor de los personajes, ¿no? Porque él es quien crea estos personajes, crea esta serie, crea esta historia, y los actores que interpretan estos personajes entienden o alegan que ellos le han puesto pues las características distintivas a esos personajes, los manerismos, las voces, el estilo, más allá del lineamiento que él quería tener un niño de tal cosa, hijo único, tú sabes cómo... Exacto. De cómo lo tenía pensado, le dieron vida. Y esa fue por muchos años la gran discusión de ellos por el asunto del derecho de autor. Como serie, ya uno no puede distinguir si a uno le está gustando tanto por lo del chisme que está detrás en Instagram, porque como ustedes sabrán, si tiene su algoritmo perfectamente alineado como uno, solamente le va a salir informaciones de eso. Y la verdad de las cosas que han salido, uno se queda de que, no, pero no puede ser. Sí, todavía hoy, esta mañana, a mí me estaba saliendo un video de Florinda Mesa dándole por la cabeza a Roberto Gómez Bolaños. Ay, Dios mío, José. Y yo, pero ¿y hasta dónde que vamos a llegar? Por favor, rescátenlo. Sí. Es decir, yo estoy consciente de que la serie no es gran cosa en cuanto a guión. El planteamiento no es la gran cosa. La producción sí es majestuosa, es genial. Sí. Hay que dársela donde la tienen. El vestuario, los colores, la elección de los actores, eso es infalible. Sin embargo, creo que el contenido es flojo. No, creo que se sostiene más en el chisme detrás de cámara. Es decir, yo estoy viendo la serie para darle seguimiento a los chismes que voy viendo en YouTube. Es por eso que yo la estoy viendo. Sí. Pero si no tuviera el gran chisme, en el primer capítulo yo la suelto. Tú sabes que esta serie se inscribe como en una
camada que salió y se haya vuelto muy popular de las bioseries de personajes Sí. latinoamericanos, que popularizó en su momento Telemundo, cuando hizo, por ejemplo, la de Juan Gabriel, La de la Juanga, sí. que mostraron partes de su vida que tal vez la habíamos escuchado en sus canciones, que tal vez la habíamos escuchado en entrevistas, la gente que son muy seguidoras de Juan Gabriel, pero que para la generalidad eran cosas desconocidas. Y tuvo la suerte o no sé cómo decirlo específicamente, que cuando iba a hacer el capítulo final, se muere Juan Gabriel. Y después de ahí vino la de José José. Sí. Y alrededor de todas esas series siempre... Luismi. No, pero ese Telemundo. Después hizo la de Celia Cruz, que fue igualmente controversial porque la gente Sí. desconocía que el cabecita de algodón era un poquito intenso, ¿sabes? La de Jenny Rivera y las 1000 versiones de su muerte. Sí. Y bueno, y ya entra Luis Miguel con Luis Miguel la serie, que te hace no solamente conectar con el artista, sino conectar con una época. Porque Sí. con esa música, con esas historias de esos personajes, uno conecta con una época, que es lo que pasa con Chespirito. Sí. Pero uno, la época que conecta es la época de uno. De cuando tú veías el Chavo, de cuando tú llegabas del colegio, Sí. de la escuela, que tú te bañabas, comida, qué sé yo qué, y había que, antes de hacer la tarea, se veía el Chavo. Entonces, Exacto. hay un asunto emotivo, cotidiano, en la experiencia de uno como espectador con estos trabajos, que hacen o como que tuercen un poco la experiencia porque uno le pone de cada quien. En el caso de Luis Miguel, por ejemplo, los episodios eran contados desde el punto de vista de cómo él hizo esos éxitos o cómo él hizo esos videos. Sí. Entonces ya uno conectaba la canción con lo que ojalá hubiera sido mentira, porque imagínate que todo es una farsa, todo es mentira. Pero uno volvió a ver esas canciones con otro sentido, por lo que te explican. Sí. Los humanizan, Sí. porque aunque es ficticio, está basado en, pero te le da un contraste que tú lo bajas de la tarima. Sí, que yo creo que en cierta forma eso es lo que intentan hacer los hijos de Roberto Gómez Bolaños, porque ellos tratan y tratan y tratan y tratan y tratan y tratan de mostrarte cómo él llegaba a las conclusiones. Era un genio. Como él conseguía las ideas para Era un genio. para lo que tú veías en la serie. Pero final. era mala persona. Sí, Y peor pareja. Pero que ellos lo hacen como tantas veces, lo intentan hacer durante los episodios, que tú dices, pero hay un interés marcado de rescatarlo, sí. Porque, o sea, es un hecho que tú no lo puedes ocultar. Sí, yo creo como que siempre hemos dicho lo mismo. En este tipo de trabajos, lo ideal es alejarse y que salga todo. Florinda Mesa que haga su serie. Sí, de hecho yo entiendo que la doña debe estar feliz con porque yo generalmente antes de hacer estos reviews que nosotros hacemos, yo hago como un paneo general a ver cómo le está yendo y por lo general los reviews son negativos. Es decir, a la gente en sí no le está gustando la serie como tal, pero la tormenta que se ha armado alrededor de la serie es lo que la hace trascendente. Entonces ya eso le quita méritos a los realizadores, lamentablemente. El mérito de la serie no está en los realizadores, sino en el escándalo que se ha generado. Entonces, eso yo me di cuenta desde el tercer capítulo y dije, pero aquí hay un lío feo. Pero el lío está fuera de la serie. Fuera de la serie. El lío está entre las personas que vivieron cerca del personaje. Entonces, incluso ya se me ha vuelto una costumbre ya, mientras estoy viendo la serie, buscar informaciones que uno bajo ningún concepto se iba a enterar durante el tiempo. Que él, por ejemplo, era familia del presidente de México, ¿sí? De Gustavo Díaz Ordaz, o Gustavo Díaz Ordaz, que fue el que se le imputa una masacre en una protesta que hubo en el 68. De los estudiantes. Y que él era sobrino de ese presidente. Es decir, que el tipo no es que luchó tanto para llegar donde estuvo, sino que él era un tipo que vino
Él estaba aquí y subió hasta aquí, tú ves. No, y uno que fue alfabetizado en espectáculo con Sí. Televisa y que uno creció en TV y novelas, TV Nota, todo ese tipo de cosas, uno sabe que no era tampoco una estructura que se diera mucho porque se le criticaba también a él eso, que no, desde su rol no tomaba como una postura por Sí. todas las cosas que estaban pasando, pero creo que Sí. tampoco le hubiese interesado o le interesaban otras cosas, porque si tú lo Sí. escuchabas, su discurso del héroe del Chapulín Colorado, que es un héroe torpe, pero que su bondad sobrepasa todas sus debilidades, y lo mismo del Chavo y su inocencia. O sea, a mí lo que todo esto que ha salido, tanto en la serie, cosas, le ha cambiado a uno un poco la perspectiva, por ejemplo, de episodios tan memorables como cuando se fueron a Acapulco. El de Acapulco, exacto, que se estaban matando. Que como eso perros. era una cosa Y para uno fue entrañable. entrañable. Tú no sabes lo que yo lloré cuando el Chavo se fue de la Y vecindad. cuando se fue, hemos sido engañados. Hemos sido engañados todo el tiempo y yo quiero ir a México a comerme mi torta de jamón y beberme mi agua de Jamaica. Una agua de Jamaica. Que eso es lo que hacen este tipo de trabajo, ¿no? Que trasciende a la cultura, que nos regala, nos invita a conocer estas costumbres que lo hacen los asiáticos de una manera Sí. espectacular. Sí, sí, eso realmente nadie es profeta en su tierra y yo no pensaba, nunca pensé que él tenía algún rechazo, pero sí lo tiene. Las personas que son como un poco más, El Chavo no, más contestatarios la persona. lo cuestionaban, no, y cuestionaban sus propuestas por eso, porque él realmente no tenía intención de jugársela en ningún sentido. Y se hablaba de que sus programas nunca fueron prohibidos Bajo ninguna en ninguna circunstancia. dictadura. Por ejemplo, Dictadura, países sí. donde había dictaduras, sus programas pasaban sin problema. Es decir, eran dictadura friendly. Él era una especie de Michael Jordan. Lo de él era su cuestión, su creación, y él no se metía en asuntos que pudieran resultar controversiales. Y realmente así era su contenido. Él sí tenía convicciones sobre lo que él creaba, los personajes. Sí, por eso te digo. Y creo que por eso la gran aceptación que tuvo. Claro. Pero sus convicciones no eran, por ejemplo, de alguna manera detallar por qué el Chavo era pobre, sino la comunidad en la que él vivía y cómo era la dinámica entre ellos. No, y que estamos hablando de que gente de 30 años y 40 años estaba siendo niño de 8 años. Ahora no lo pudiéramos entender. Exacto, sí. Tú sabes, ahora no lo pudiéramos, Sí. no pudiéramos digerirlo con la misma, no lo hubiéramos sentido tan entrañable y tan, que esas ganas de rescatar que te daba el Chavo del Ocho, que había que protegerlo a toda costa. Exacto, sí, no. En general la serie es eso, la serie ha creado una tormenta de cuchicheo alrededor de las personas, más que la serie como tal. Y hay algunos cameos, es decir, los personajes con los que no hubo problema aparecen en la serie. Está María Antonieta de las Nieves, tiene un cameo. Sí. Edgar Vivar tiene un cameo también. Pero ellos, al final del día, ellos o no tuvieron problemas o se reconciliaron con. Yo creo que él con la Chilindrina tuvo una relación muy, muy especial, a pesar de todo. Sí. Y no sé, él como que le tenía mucho cariño a la Chili, porque la Chili le Sí. hizo lo mismo que Kiko Pero se reconciliaron. se reconciliaron al final. Sí, parece que los temas de si te menciono o si no te menciono llegaron hasta Televisa, porque ellos no mencionan a Televisa tampoco. Al señor Azcárraga. No mencionan a Azcárraga, No. que es un monstruo de la Claro. televisión en México. Sí hacen una referencia de que, sí, tú te vas a reunir con qué sé yo quién, porque ellos no mencionan a Azcárraga. De que sí, él es un tigre, porque a él le decían el tigre. El tigre. Entonces, esa es la mayor referencia que hacen a Azcárraga. Y si ustedes han visto, bueno, de otros episodios que recomendamos, por ejemplo, la serie El Show,
que habla de la muerte de un reconocido animador y conductor mexicano, que le voy a deber el nombre, ahora mismo no me acuerdo. Sí. Paco Stanley. Paco Stanley. Ah. Ahí se hace una radiografía Sí, de sí. una época de la televisión mexicana que creo que hizo eso, de que uno se puso en ese lugar de los programas que uno veía, de las telenovelas, de cómo se construían esos personajes y quiénes eran la gente que decidía, no, José el galán, no, Diana va a ser la gran villana, no, que tú sabes, y toda esa toma de decisiones. Y si ustedes están familiarizados con el cine de Estrada, también es un cine que critica mucho el poder que tiene los medios de comunicación. En México, 1994, que habla de el asesinato de Colosio. Luis Donaldo Colosio. Colosio. Sí, para que tú veas que es del mismo director del show. Para que tú veas, el show es un buen ejemplo de cómo pudo haber sido Chespirito, la serie Chespirito. Yo creo que un buen documental con todos esos chismes y todo eso queremos la verdad. La verdad detrás. O todas o los dos bandos. Porque ni uno Debieron. eran tan buenos. Claro, hay un bando que es víctima, ¿no? Porque si tú sabes, pero creo que hemos sido un poquito injustos con doña Florinda, porque doña Florinda entendemos de que ella tiene su asunto de personalidad. Ella estaba buscando su camino. Pero el chavo también, porque el chavo se montó también, porque ¿qué es lo que? Sí, sí. No, porque es que la ponen a ella como la gran villana y él qué era. Sí, realmente lo que pasa es eso. Y el paseo entre que estaba contigo, que estaba con... Sí. No hay código ahí. Parece Eso- en esa época no había Yo como creo que reglas en los grupos. El tema es ese, que no es ponerla a ella como la mala, sino vamos a ponerlo a tal cual como era cada uno. Los otros son que ¿cómo se dice? Los Sí. gallos de Sí, ¿qué? porque El pato macho. en los 3.000 millones de videos que yo he visto esta semana, se nota que ella tiene una personalidad particular. Ella no cae bien, doña Ella- Florinda, se lo exacto. reconozco, pero ella no es una pero villana. no sabemos nada de nuestro hermano y amigo Roberto Gómez Bolaño, no sabemos cómo era él, tú ves. No, él en ese momento estaba casado, tenía 6 hijos. Exactamente, no conocemos, no nos han dado detalles de cómo era él. Hemos visto muchos detalles de cómo era ella y cómo es, pero no hemos visto los detalles de cómo es él. Entonces, creo que ahí es que viene la inconformidad. Claro, y ahí no había código, ahí la gente no se respetaba, como que estaba ahí, Sí, ¿qué es sí. eso, señores? Pero Sí, eso era la verdadera vecindad. Sí, no, la frase para definir a doña Florinda, yo no la puedo decir. porque No, tampoco, no te la desmonetiza- permito. No demonetiza. No te lo permito. Pero él también era alegre. Claro. Aquello alegre también. Claro que sí. Sí. Pero bueno, si usted la está viendo, si tiene más o menos la cantidad de video visto como José sobre el chisme de El Chavo, ¿no? Y la serie que está ahora mismo en HBO, déjelo saber ahí en la cajita de comentarios de Chisme Pendiente. Síganos en todas las redes sociales, dele me gusta y suscríbase a este canal.